gracias por la invitación, además la oportunidad de comenzar el año con una de las cosas que disfruto mucho y es compartiendo información de salud para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Justamente vamos a hablar sobre obstrucción gastrointestinal. Veíamos también que existen síntomas y señales y además trastornos que pueden estar asociados, además que puede generar esto un riesgo para la salud y la vida del paciente. Por eso vamos a abordar este tema y vamos a ver también algunas dudas sobre ello. Cuando hablamos de obstrucción, bueno, vemos que realmente como que algo pasa que no circula bien todo este tracto, pero es muy grande. Es así, bueno, como ya es costumbre y parte de nuestra dinámica, la definición de términos que yo creo que es un buen comienzo. Cuando hablamos de obstrucción intestinal, como bien su nombre lo dice, estamos hablando, y además como lo decía muy bien el material audiovisual, de una detención, una parálisis o un obstáculo de ese tránsito intestinal, que se puede presentar por muchas maneras, sea por la localización a nivel del intestino delgado o a nivel del intestino grueso, sea de forma parcial o sea de forma total, y bueno, todas las otras causas que vamos a hablar. Lo más importante de esto es que definitivamente va a comprometer la fisiología, el funcionalismo por supuesto, del cuerpo humano, ¿no? Y evidentemente esto puede conllevar a complicaciones como perder la vida, septicemias, entre otras que vamos a conversar. Vamos a ver cuáles son esas manifestaciones, qué pacientes están en riesgo, quién normalmente puede presentar una obstrucción intestinal. ¿Todos estamos en riesgo o hay algún factor, alguna patología que es como que la que nos coloca más en predisposición? Claro, bueno, vamos a hablar un poquito de epidemiología. Es más o menos a nivel mundial se presentan de un 20 a un 30% como causa o como motivo de consulta en lo que son las urgencias de los hospitales o clínicas, ¿ok? Más o menos un 20%. Las más comunes, vamos a hablar en líneas generales. Tenemos una obstrucción mecánica que, como bien su nombre lo dice, estamos hablando que hay una estructura o hay un obstáculo que me está impidiendo el tránsito intestinal normal. Pero también tenemos las adinámicas o también llamados ilios paralíticos, en donde ocurre un enlentecimiento o una parálisis momentánea o puede ser transitoria del intestino. Bien, entonces en cuanto a estas dos grandes clasificaciones, tenemos que las más importantes pueden ser las incompletas o pueden ser también las de ilio paralítico, que son transitorias, digámoslo así. Las obstrucciones mecánicas son las que generalmente se operan o su resolución es quirúrgica. En muy pocos casos también lo podemos resolver de manera conservadora, pero más o menos para ubicarnos, digamos, en lo que es la epidemiología, la casuística y lo que esto puede conllevar. En cuanto a síntomas, a la presentación clínica puede variar muchísimo. Hay unas características que son comunes a las obstrucciones como tal y no podemos dejar de nombrar el dolor, que es el síntoma cardinal o patoneumónico en las obstrucciones. Cuando hablamos de dolor, ¿en dónde se localiza este dolor? Sí, bien, maravillosa pregunta porque también nos ubica, es decir, mientras más arriba o mientras más proximal sea la obstrucción intestinal, se dice que el dolor es más intenso y el dolor de las obstrucciones intestinales altas se caracteriza o la localización es mesogastrio, es decir, en la zona central del abdomen. Mientras se va alejando esa obstrucción, es decir, si se hace más hacia colon o hacia intestino grueso, se dice que el dolor puede disminuir, pero está presente en el piso abdominal o en el vientre bajo o en el hemiabdomen inferior. Es lo que se dice. El dolor varía, puede ser de un dolor tipo cólico, insidioso, brusco, y si hay compromiso vascular es más intenso. Otra de las características que tenemos que mencionar, o en segundo lugar, es el vómito, que también varía. Si es la obstrucción alta, puede ser de contenido gástrico, puede ser de contenido biliar, pero si es una obstrucción baja o de intestino grueso o de colon, puede presentarse con vómitos fecaloideos, es decir, con vómitos con presencia de heces. Entonces, esto también es bien importante decirlo en cuanto a estos dos primeros síntomas más importantes. ¿Se puede generar infecciones y complicaciones debido a este tipo de vómito? Claro que sí, evidentemente puede haber una perforación, puede haber una peritonitis, puede haber una septicemia, un shock y todo esto conllevar a la muerte del paciente. Esto sí, y en las edades extremas, por supuesto, que hay mayor riesgo en nuestros ancianos, en donde cambia porque el anciano, el paciente de tercera edad,
cambia la presentación clínica. En muchos casos tenemos pacientes con obstrucciones que no presentan dolor. Las personas que le cuesta muchísimo ir al baño, que no van de manera regular, que van y tienen que pujar mucho, ¿estas personas pueden correr este riesgo? Claro, ya hablaríamos entonces del tercer, digamos, el tercer signo o la tercera presentación en donde hay una alteración del patrón evacuatorio. En las obstrucciones intestinales incompletas es ese paciente que puede pasar 3 o 4 días o una evolución en el tiempo paulatina de ausencia de evacuaciones. Si eso si sumamos a este cuadro el dolor abdominal, evidentemente este es el paciente que tiene que consultar porque hay que descartar que esa obstrucción incompleta no sea o no se convierta en una obstrucción total. ¿Cuándo se considera un patrón evacuatorio normal? Mira, yo siempre le digo, que hablar de normalidad es un poco difícil. Sin embargo, ¿qué debemos saber de las evacuaciones? Las evacuaciones tienen que ser más allá de la frecuencia, que cuando el paciente logre ir al baño, pues sea una sensación de que liberó completamente, que no esté asociada a molestias, no haya dolor abdominal, no haya quizás algún sangrado, no haya presencia de moco, pero sobre todo que no tenga ningún tipo de disconfort después que el paciente logre evacuar. Perfectamente lo puede hacer un paciente 3 veces por semana, 4 veces por semana. O todos los días. Puede ser todos los días, maravilloso, pero que ese paciente no tenga la sensación de que evacuó y que lo hizo de forma incompleta. Entonces, para mí, eso es más importante que hablar de regularidad, de tiempo, de frecuencia. Esto es más importante. Las molestias que estén o no asociadas al proceso evacuatorio. Vicente nos dice, una dieta alta en fibra es contraproducente.